Bueno, vamos a ver entonces ecocardiografía transesofágica en cirugía cardíaca y de trasplantes. Desde la mirada de una anestesióloga, trabajo en el Hospital Privado Universitario de Córdoba. La ecocardiografía transesofágica la voy a resumir como ETA en trasplantes. Vamos a dar un pantallazo primero de esto. Las guías datan de 2014 y 2015, donde sin duda los trasplantes, tanto los trasplantes, fundamentalmente el trasplante hepático, el trasplante pulmonar y el cardíaco, y lo incluiría dentro de las cirugías cardíacas, y el renopáncreas, son cirugías que se encuadran dentro de las guías estas que están publicadas, donde fundamentalmente exista la posibilidad de que el paciente tenga una complicación mayor, y para ello es necesario ver lo que está ocurriendo hemodinámicamente. Específicamente el eco transesofágico en la cirugía de trasplante es muy útil porque muchos pacientes llegan con una miocardiopatía cirrótica. Esto provoca un estado hiperdinámico que altera el gasto cardíaco, la resistencia vascular pulmonar, la presión arterial, y muchos pacientes llegan a la hora del trasplante con hipertrofia ventricular izquierda. Adhiero totalmente a este grupo, donde dice que el eco transesofágico debería ser utilizado de rutina en todos los trasplantes. Les voy a contar un poco nuestra experiencia, donde fundamentalmente el transesofágico fue colocado como un monitor ante un evento hemodinámico adverso, donde necesitábamos saber qué pasaba con ese paciente. Adhiero a este grupo que, miren, en más del 90% de los casos, en un 90% de los casos, encontraron algún hallazgo normal cuando colocaron el transesofágico. Hallazgos que, si bien muchos pueden ser observados a través de otros monitores, específicamente con transesofágico podemos ver, por ejemplo, un foramen oval permeable, un trombo, y este evento, que es la obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que típicamente se ve en la miocardiopatía hipertrófica y que se exacerba en presencia de hipovolemia, taquicardia e hipercontractilidad del ventrículo izquierdo. Entonces, en los trasplantes nosotros tenemos que dar respuesta a cambios hemodinámicos repentinos. Tenemos que ver cómo abordamos esa inestabilidad, y por otro lado vamos a hacer una evaluación continua de la volemia. Este trabajo, que fue recientemente publicado, es de estos meses, hace un análisis de la utilidad que tiene el transesofágico como monitor junto con el catéter de arteria pulmonar. Los pacientes que tuvieron estos dos monitores juntos tuvieron menos días de internación, y la mortalidad a los 30 días también fue más baja. En algunos pacientes, sobre todo, yo creo que esta situación es muy útil, utilizar transesofágico con el monitor de arteria pulmonar en aquellos pacientes fundamentalmente que tienen esa hipertensión pulmonar al límite del trasplante, para ver exactamente cómo se comporta este paciente. Esta es una imagen, un video, donde tenemos estamos en un trasplante hepático que lo hemos colocado al transesofágico de inicio, y estamos controlando cómo quedó muy bien colocado la parte proximal en la aurícula derecha y la distal en la arteria pulmonar. Esto nos permite guiar desde el comienzo las posibilidades de complicaciones y cómo va a evolucionar el paciente. La presión sistólica de la arteria pulmonar se puede medir bastante bien con ecotransesofágico. Esto es gracias a estas imágenes, que es la EBICABA modificada, que se agregó en las 28 imágenes de las últimas guías. Esta es una de las 8 imágenes que se agregaron y que son de mucha utilidad para poder alinear bien el reflujo tricuspidio y medir la presión de arteria pulmonar. Fíjense qué buena correlación que tiene con el catéter de arteria pulmonar. ¿Es perfecta? No es perfecta, pero es bastante confiable, y básicamente, si uno, sin hacer grandes mediciones, puede ver que la velocidad de ese reflujo es 3 metros, acuérdense que la fórmula para medir la presión de arteria pulmonar es 4 por velocidad al cuadrado, vamos a tener 3 por 3, 9, por 4, 36 milímetros de mercurio de presión sistólica pulmonar, a lo que le agregamos una PVC
una presión de la aurícula derecha de por lo menos 10 y vamos a tener 40, 45 de presión sistólica pulmonar. Es decir que todo reflujo tricuspidio que se me acerca a 3 metros me está advirtiendo de que hay hipertensión pulmonar. Les voy a contar algunos eventos hemodinámicos que tuvimos, un caso fue publicado en la revista española de anestesia, un par de casos más tarde en la revista uruguaya de anestesiología, donde lo que nosotros relatamos es la utilización del transesofágico como monitor de rescate, ¿no? En este evento hemodinámico que nos preocupa sobre todo en la parte más crítica del trasplante, que es la repercusión del hígado. En el primer caso, el paciente viene con un mes de 30 al trasplante y tenía como hallazgo un trombo parcial de la vena porta. Este laboratorio es previo al paro cardíaco, la reperfusión, no se mostraban grandes anormalidades metabólicas ni de la hemoglobina hematocrito, y durante el paro cardíaco vemos que el pH se conserva en 7,36, con un buen sodio, potasio, los electrolitos, y en las imágenes nos encontramos, estamos analizando acá el catéter que le ponen el marcapaso a través del introductor del Song-Ganz para reanimación y vemos ingresando a la aurícula derecha a través de la vena cava inferior un gran trombo. En el análisis de estas imágenes vemos en la imagen basal del corazón un trombo que intenta pasar desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Acá tenemos una imagen de 4 cámaras donde lo primero que quisiera que observen es cómo el ventrículo derecho le ha ganado tamaño al ventrículo izquierdo, ahora se adueñó de la punta del corazón y vemos una gran cantidad de trombos. Este trombo en la aurícula izquierda, ¿por dónde llegó? Miren, justo vemos un trombo cruzando por el foramen oval. Esta situación sin duda se puede ver con transesofágico. Este monitor tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100% para diagnosticar trombosis. Los artículos tienen publicado una serie de 1 o 2 casos, la mayoría, pero acá con esto certifico, digamos, mi adherencia a ese grupo de Canadá que publicó de que el eco transesofágico se debe utilizar desde el inicio del trasplante, de modo que este paciente, por ejemplo, hubiera tenido tal vez la oportunidad de un tratamiento, que es la heparina, que tiene su reversor, la protamina, y bueno, por supuesto, más difícil de saber si podemos utilizar el activador del plasminógeno tisular, esto es un poquito más complicado. Bueno, en este segundo caso tenemos la misma situación hemodinámica, es decir, un paro cardíaco que ocurre luego de la reperfusión del hígado. Cuando ponemos las imágenes vemos que los cirujanos que están haciendo una reanimación cardiopulmonar la hacen de forma efectiva, logran, seguramente acá no se ve muy bien, lo ideal sería ver cómo se mueve la válvula aórtica y genera realmente un flujo efectivo, se mueve bien la válvula mitral y estructuralmente vemos que es un corazón completamente diferente al anterior. Acá no vemos trombos y vemos un corazón derecho pequeño. Entonces, ¿qué hacemos inmediatamente? Dejamos de ver las imágenes para fijarnos qué pasa con el laboratorio. La historia de este paciente es que es un paciente joven, por eso yo creo que ese intento del cirujano de reanimar este corazón, el paciente tenía 40 años y llegó por una insuficiencia de hepatitis A en emergencia nacional para trasplante, y fíjense que el día previo ya había comenzado con una insuficiencia renal aguda, progresiva y rápida, una creatinina de 3, que luego fue a 4 y a 7 la mañana del trasplante. Entonces, ¿qué pasó con este paciente? A la hora, estos laboratorios son de la hora del paro, de la reperfusión, donde vemos una acidosis con hipercalemia. Este entonces fue el motivo del paro. Acá vemos el típico imágenes en este video del paro en diástole por la hipercalemia y la acidosis. Es decir, tenemos dos situaciones hemodinámicas idénticas, el paro cardíaco por reperfusión, y las imágenes nos ayudaron un poco a ver qué había pasado, cuál era el motivo de este evento indeseado en el quirófano.
Bueno, y en el tercer caso, esto más que nada les quiero mostrar porque este paciente que no andaba muy bien, miramos el hígado y pudimos ver que tenía una dificultad en la circulación intrahepática, ¿no? Este paciente se había operado por una hepatitis C y tenía también un hepatocarcinoma asociado con una embolización. Por ese motivo era el trasplante. Bueno, el grupo del doctor Volpicelli habla de la utilidad del transesofágico para mirar el hígado, ¿no? Y poder seguir y acompañar al cirujano en las anastomosis con el Doppler y el Doppler Color. Bueno, el paro cardíaco, el trasplante cardíaco, les voy a mostrar un caso. El trasplante cardíaco lo vamos a incluir dentro de las cirugías cardíacas, o sea, tiene una indicación clase 1 para su utilización. Este era un paciente que estaba en insuficiencia cardíaca terminal, en emergencia nacional, y le llega un corazón de otra provincia, de la provincia de Entre Ríos. Se implanta y luego de la circulación extracorpórea se para. Este es el dedo del cirujano intentando reanimar este corazón. El paciente vuelve a circulación extracorpórea, miren el electro, se correlaciona con este paro cardíaco. Luego vemos cómo, si miramos nada más el electrocardiograma, digamos, podemos pensar que estamos en condiciones de volver a salir de circulación extracorpórea, cuando pensamos que en realidad este corazón sufre este paro cardíaco posiblemente por las condiciones de la conservación previa, del traslado de una provincia a otra y de la calidad de la cardioplegia o de los materiales para mantenerlo. Bueno, sin embargo, a pesar de un electro que está mejor, las imágenes nos dicen que a este corazón todavía le falta, está prácticamente aquinético. Son las 5 de la tarde, tuvimos que esperar aproximadamente media hora para lograr que el corazón efectivamente esté en buenas condiciones para salir de circulación extracorpórea. Recién ahora se recuperó, vemos por las imágenes, esta es una imagen transgástrica del ventrículo izquierdo. Bueno, solamente para recordar que también con transesofágico podemos ver muy bien distintos territorios que irrigan al corazón las arterias coronarias. Y acá vemos como la descendente anterior y la circunfleja, ese territorio de estas arterias se mueve y se engrosa en sístole. Mientras que quiero que observen este otro territorio que corresponde al de la coronaria derecha, como está hipoquinético, no engrosa bien en sístole, a diferencia de los dos anteriores. Esto se ve muchas veces luego de circulación extracorpórea a consecuencia del aire en las coronarias, que por gravedad tiende a ir a la coronaria derecha y es el responsable muchas veces de la fibrilación ventricular. Bueno, hablando un poquito en cirugía cardíaca, tanto los trasplantes como la cirugía cardíaca comprenden estos eventos hemodinámicos que debemos atender y poder entender para poder guiarnos mejor. Una buena noticia creo que hemos tenido los anestesiólogos es que las primeras recomendaciones o guías latinoamericanas fueron publicadas hace un par de años en un trabajo conjunto de los anestesiólogos, la doctora Cabrera y el doctor Iván Iglesias, junto con un grupo de cardiólogos de Argentina, de Chile y de Brasil. A diferencia de otros lugares del mundo, específicamente Europa y Estados Unidos, donde los anestesiólogos con los cardiólogos trabajan juntos desde el año 1996, llevamos prácticamente 24 años, donde estos equipos se han unido para ofrecer la mejor oportunidad a los pacientes. Hoy se puede rendir en la Sociedad Latinoamericana el certificado para certificarse en ecocardiografía transesofágica, pero lo pueden hacer solamente los cardiólogos. Yo creo que se va en esa dirección y en el futuro seguramente anestesiólogos se podrán sumar a la posibilidad de certificar sus conocimientos en ecocardiografía transesofágica. Bueno, estas guías que se fueron publicadas en Anesthesiology datan de 2010 y dicen de que en pacientes adultos sin contraindicaciones el eco transesofágico debería utilizarse en toda cirugía cardíaca y de la aorta torácica, fundamentalmente para poder
comprobar y elaborar un plan con el cirujano acerca de lo que va a ser las próximas horas de cirugía, ver el diagnóstico y encontrar alguna patología que no se sospechaba, y fundamentalmente ver los resultados de esa cirugía. La indicación en cirugía cardíaca es clase 1A. En cirugía de bypass es 2A. Bueno, muy interesante este artículo que fue recientemente publicado, es ahora 2019, de hace unos meses, donde hicieron un estudio de simulación y llegaron a la conclusión de que la ecografía transesofágica es rentable. Lo más importante, que previene una complicación clínica importante cada 30 cirugías y que evita reoperaciones. No debemos olvidarnos que tienes un monitor, que su colocación implica algún grado de complicación. La complicación más temida es la perforación esofágica. Yo tenía el concepto de que uno cada 10.000 pacientes se podía perforar. Pero bueno, me llamó la atención este grupo que también hace poquitos meses publicó este artículo con 22.000 casos, donde la incidencia de muerte por perforación esofágica fue 1 en 3.000 pacientes. Y lo más preocupante para mí del hallazgo de este artículo fue que estos pacientes no tenían enfermedad esofágica previa. Nosotros hace 9 años que estamos utilizando, desde 2011, el transesofágico, no hemos tenido ninguna muerte atribuida a perforación esofágica. Sí hemos tenido esta ulcerita por el apoyo de la sonda en un paciente desdentado, y hemos tenido también disfagia en cirugía cardíaca de una resolución simple. Yo les recomiendo, y es lo que hago en el consentimiento de anestesia, escribo una nota donde dejo constancia que le he explicado a los pacientes los beneficios y los riesgos de la colocación del monitor y que los pacientes han aceptado su colocación. Bueno, en cirugía cardíaca hay 2 cosas importantes. Conocer exactamente cómo está el corazón izquierdo. Generalmente yo sé que el paciente que tengo que le van a cambiar la válvula o que le van a hacer un bypass ortocoronario tiene una buena función sistólica. O sea, generalmente es el dato que sé perfectamente, que es cómo está la fracción de eyección en definitiva. Sé un poquito menos a veces de la función diastólica. Sé también que la función diastólica va a ir cambiando en el transcurso de la cirugía, pero son 2 datos importantes para poder manejar los pacientes. Y en segundo lugar, cómo está el corazón derecho. Y esto fundamentalmente para darme ya una idea cómo se va a salir de circulación extracorpórea. Si tenemos un corazón derecho deteriorado y vamos a necesitar, por ejemplo, preparar milrinona, pensar en óxido nítrico o en ECMO, o lo mismo con el corazón izquierdo, si vamos a necesitar balón de contrapulsación o drogas inotrópicas, etc. Es decir, un poco poder ya después de la inducción de la anestesia hacer un panorama para valorar cómo nos va a ir a la salida de circulación extracorpórea. Bueno, empezando por el primer punto, cómo está el corazón izquierdo, como les decía, es lo que generalmente mejor sabemos. Cómo valoramos la función a través de transgástrico en medio papilar, poniendo un puntito imaginario y viendo cómo estos músculos papilares se acercan al puntito pero no se chocan, y cómo el corazón se mueve y se engrosa en sístole. Acá tenemos una fracción de eyección bastante deteriorada, de un 20%, y en el próximo paciente vamos a ver ya un corazón hipertrófico que parece algo intermedio entre los 2 anteriores, pero bueno, ¿qué es más importante saber? La fracción de eyección o calcularla y decir, bueno, puede tener 35, 40, es esa fracción de eyección, ese corazón que tengo, qué volumen sistólico genera. Y en este caso, si tenemos un IVT de más de 18, tenemos un IVT de 23, si genera un IVT de más de 18, yo ya pienso que este corazón genera un buen gasto cardíaco. Miren, acá en cambio tenemos un paciente que tiene el típico signo del beso de los papilares. Es decir, este paciente está sangrando, está hiperdinámico y genera un IVT bajito. Fíjense, un IVT de 13, un IVT menor a 18. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero estamos en hemorragia, tenemos que reanimar al paciente y vamos a medir, bueno,
Supongamos que no podemos medir el IVT. Miremos esto, logremos un transgástrico profundo y veamos cómo existe esta variabilidad en el IVT. Esta variabilidad en la eyección, en definitiva. Bueno, si nosotros tenemos un IVT de 13, ¿qué volumen sistólico vamos a generar? Podemos hacer un cálculo rápido y directamente multiplicar 314, que es pi, por 13. Esto nos va a generar 40 mililitros de volumen sistólico. ¿Y por qué el radio? Lo obvio, porque la mayoría de los tractos de salida miden en promedio 2 centímetros. El radio, por lo tanto, va a ser 1 por 314, entonces para hacer una cuenta rápida yo puedo directamente multiplicar 314 por 13. ¿Se acuerdan el paciente anterior que tenía 25, 23 de IVT? Bueno, 314 por 25 me da el doble de volumen sistólico. Es decir, que yo tengo un IVT de más de 18 y seguro voy a generar un buen volumen sistólico. Bueno, ¿cómo hacemos la cuenta para calcular el volumen sistólico y el gasto cardíaco? A través de dos mediciones. Una, para medir el diámetro del tracto de salida en 3 cámaras, medio esofágico, y en transgástrico profundo voy a lograr ver el IVT, este flujo que se mide en centímetros. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo la velocidad a la que sale ese volumen sistólico en un segundo. Entonces voy a tener la velocidad en centímetros. Centímetros por el área, voy a tener centímetros cúbicos o mililitros volumen sistólico. Luego, al multiplicarlo por la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Bien, la utilidad de la función diastólica. Este es otro dato importante que debemos conocer. Cuando nosotros tenemos una onda E mitral alta, más de 1 metro, algo le está pasando al corazón izquierdo. Si he descartado otras causas de onda E con un gran aumento de presión, que es la estenosis o la insuficiencia mitral severa, suponiendo que el paciente no tiene una patología mitral, una onda E alta me alerta sobre una disfunción diastólica importante. Vamos a ver este caso. Este caso a mí me dio una clase de disfunción diastólica y les voy a contar un poquito para qué sirven estos datos. Nosotros teníamos este paciente que tenía una estenosis aórtica y enfermedad coronaria y una aurícula izquierda enorme. Perfecto, ustedes me van a decir, todos los pacientes que tienen esta patología van a tener disfunción diastólica, y es así, son todas causas de disfunción diastólica. Pero bueno, fíjense cómo la onda E efectivamente no medía más de 1 metro, medía casi 1,40 m, 138 centímetros. Y fíjense, en este caso no conduce la A, tenemos una onda A y acá no tenemos A. Es decir, este paciente tiene una onda E mitral y no conduce algunas A, lo cual genera un gran aumento de la presión diastólica. Efectivamente, como vamos a encontrar la E mitral, la vamos a encontrar bajita, menos de 10. Un grupo de anestesiólogos que publicaron este trabajo en 2011 nos hicieron este cuadrito simplificado para poder rápidamente decir, si yo divido estos 138 dividido los 7 de E', voy a tener una disfunción diastólica que lo ubico en grado 3, porque me dio más de 18, más de 13, me dio 18. Esto se confirma con signos de aumento de presión de fin de diástole. Estoy acá midiendo el flujo Doppler en la vena pulmonar superior izquierda y veo que la SD es menor de 1, y tengo la S de la contracción de la sístole ventricular derecha, de la izquierda, y luego la D en diástole, que está más alta que la S. Otro signo más entonces de aumento de presión de fin de diástole que se correlaciona con una disfunción diastólica 3. Y la presión de arteria pulmonar está en 30, tengo una hipertensión pulmonar leve. Bueno, eso eran las 9 de la mañana, post-inducción. Fíjense, a los 20 minutos de este mismo paciente se ve que las condiciones de anestesia eran buenas. El paciente espontáneamente recupera el latido auricular. Fíjense ahora, esa onda mitral que medía 1 metro casi 40, mide 1 metro. Pasó de 138 a 89. Esto es porque, fundamentalmente porque vemos cómo
es necesario el latido de la aurícula y cómo la aurícula contribuye en más de un 20% a este llenado ventricular. La onda E' siguió siendo baja, por supuesto, porque el miocardio tiene ya un grado de afectación, por eso esto no va a cambiar, pero ahora al relacionar la E con la E', en vez de una disfunción diastólica 3, pasamos a un grado 2. Entonces, ¿qué enseñanza nos dejó para este paciente, específicamente en esta cirugía? Que la salida de circulación extracorpórea, cuando necesitemos proponer el marcapaso tiene que ser ventricular y auricular, porque la aurícula contribuye en un buen porcentaje para lograr tener un menor grado de disfunción diastólica y una mejor contractilidad en general. ¿Vieron? Fíjense cómo bajando de un grado a otro también baja muchísimo la presión sistólica de la pulmonar. En vez de 30 ahora es normal, mucho menos de 30 la sistólica pulmonar. Acá tengo otro paciente, que es un paciente de edad avanzada. Esto es bastante frecuente de encontrar en los pacientes de edad avanzada, es el tabique sigmoideo, que es la hipertrofia local de la base del tabique interventricular. Y si yo acá tengo hipotensión, después de la salida de circulación extracorpórea, siendo que no se ha operado, ¿no?, el tabique interventricular, se vino a operar de un recambio de válvula este paciente, pero si tengo hipotensión, las imágenes me van a permitir ver este evento que también se puede ver en los trasplantados que tienen miocardiopatías hipertróficas, donde vamos a tener hipovolemia por una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, una obstrucción dinámica, y lo que a mí me interesa respecto de la función diastólica es ver si tengo o no margen para la hidratación, porque ¿qué tengo que hacer en este evento? Es bajar los inotrópicos y aumentar la volemia. Pero tengo margen. Bueno, fíjense que la onda de mitral de este paciente es bajita, es 50, es normal, es de una disfunción diastólica 1. No hay signos de aumento de presión de fin de diástole. La SD es mayor que 1 y la disfunción diastólica es grado 1. Entonces, cuando nosotros salimos de circulación extracorpórea, vamos a observar cómo esa valva anterior mitral contacta con el tabique interventricular, pudiendo ocasionar una obstrucción dinámica al tracto de salida. Post circulación extracorpórea, y esto lo hemos visto, lo tenemos medido a toda la secuencia más o menos en 16 pacientes y es lo que vemos, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos una disfunción diastólica grado 1 basal? Bueno, después de 2 o 3 horas de bomba o de 1 hora y media de bomba, muchos pacientes cambian su función diastólica, como en este caso, que si la vemos, de mirarla nomás tenemos una onda mitral más chica que la A, pero bueno, esto seguramente es un patrón pseudonormal, porque la onda E' mide menos de 10, y por lo tanto tenemos 12. Antes teníamos una disfunción diastólica 1 y ahora tenemos una disfunción diastólica 2. Seguimos teniendo un margen para la hidratación, no tenemos hipertensión pulmonar severa y tenemos que resolver este cuadro que lo vemos con las imágenes. No existe otra posibilidad cuando tenemos un paciente hipotenso. Podemos sospechar SAMO, podemos sospechar obstrucción dinámica al tracto de salida, pero las imágenes nos permiten ver esta situación. Bueno, en segundo lugar, queremos saber cómo está el corazón derecho. Esto es un dato importantísimo y tenemos 4 factores para poder estudiar el corazón derecho. Así que alguno de ellos, o más de alguno de ellos, lo vamos a poder ver con las imágenes seguramente. Lo primero es la relación, ¿no? El corazón normal tiene un corazón derecho chiquito, mientras que en la imagen de abajo vamos a ver este paciente es un paciente que se estaba trasplantando de hígado. Fíjense cómo ya en el quirófano veíamos cómo estaba el corazón derecho aumentando su tamaño, estaba entrando en su insuficiencia cardíaca derecha, y este paciente fallece a los pocos días del postoperatorio. Seguramente su causa ya comienza en el pre o en el intraoperatorio del fallo cardíaco derecho. Cuando el fallo cardíaco es derecho, todos sabemos que el paciente tiene alta mortalidad, morbimortalidad.
Bueno, les voy a contar 3 casos que lo hemos publicado en la revista española de anestesia. Después de este vi 2 casos más. Les cuento brevemente, es un paciente de 50 años que viene para un Vental. Los 3 vienen para un Vental y con reimplante de coronarias. Y cuando se intenta salir de circulación extracorpórea, hay un fallo cardíaco, fibrilación ventricular, paro y la necesidad imperiosa de un paciente joven y con coronarias previas normales de intentar ver qué pasa primero y luego intentar un tratamiento, que en este caso fue un puente a la coronaria derecha. Este paciente luego se entró en ECMO y el segundo caso, que ya se los voy a mostrar, esto fue por ver esto, ¿no? Que es el signo de McConnell. El signo de McConnell en 4 cámaras lo vemos muy bien, como la punta del corazón late, mientras que la base del corazón derecho está prácticamente hipoaquinética. Miren el tabique, el gran abombamiento que tiene el tabique interauricular hacia la aurícula izquierda. Esto es un signo típico de McConnell. El signo de McConnell fue descrito para las embolias de pulmón. Estos pacientes salen de circulación extracorpórea y acaban de estar heparinizados, o sea, la embolia de pulmón se descartó de inmediato. De hecho, la presión de arteria pulmonar estaba bajita. Es decir, un signo de McConnell con presión de arteria pulmonar baja es signo de isquemia aguda de la coronaria derecha o infarto. Esta segunda paciente pasa aquí, la bomba la auricular. Se le hizo no se podía poner ni en ECMO ni balón de contrapulsación porque tenía una enfermedad arterial severa, que es, como ven, un gran hematoma en la aorta descendente, también disección y un gran hematoma. Así no tenía más chances de poder tener otro tratamiento alternativo. Y el último paciente lo vi hace una semana en quirófano, lo mismo, un Vental con coronarias normales, que en la salida de circulación extracorpórea no podíamos salir de circulación extracorpórea, no lograba el paciente lograr una buena función ventricular, y con las imágenes pudimos ver que el problema era el corazón derecho, de nuevo un signo de McConnell, y el cirujano hizo un puente a la coronaria derecha que le permitió al paciente recuperarse. Este paciente no necesitó ECMO ni ninguna otra medida y fue a la terapia para recuperarse perfectamente en el postoperatorio. Bueno, el tabique interventricular es algo también que uno tiene que ver. El tabique interventricular, cuando tiene alguna anormalidad, siempre le pertenece funcionalmente al ventrículo izquierdo, pero como en este caso tenemos una distorsión en diástole, es por sobrecarga de volumen. Con signo de McConnell y presión de arteria pulmonar baja, es un fallo cardíaco derecho por isquemia de la coronaria derecha. En cambio, cuando tenemos rectificación del tabique, vamos a pensar entonces en embolia de pulmón o hipertensión pulmonar. Bueno, ¿qué otra cosa es importante? ¿Cómo está la función sistólica de ese ventrículo derecho? A través de la S' y del TAPSE. ¿Es fácil medir esto? Muchas veces no, porque se necesita lograr una buena alineación. Y para ello hay que ir a transgástrico profundo. Pero fíjense que en este caso le tenemos una buena imagen de S'. La S' mide más de 11, mide 13, y acá el TAPSE, que es bastante linda la imagen, tiene más de 17 milímetros. Es decir, que este paciente, fíjense, acá dice, la estaban operando por una válvula mitral y una comunicación interauricular. Esto seguramente en patología no deterioró, no lleva una larga data que haya deteriorado tanto al ventrículo derecho. Por lo tanto, es muy probable que después de la cirugía, cuando esta válvula mitral esté correctamente reparada o operada con un recambio, este paciente evolucione bien y su presión arterial pulmonar baje. A diferencia de este otro paciente,
que tiene un TAPSE menor de 17, de 15 milímetros, y una S' menor de 11. Con este paciente nos vamos a tener que preparar diferente para hacer esta exploración extracorpórea. Vamos a tener que pensar en mirrinona o en alguna otra droga o medicamento que le dé un soporte al ventrículo derecho. Bueno, la presión de arteria pulmonar ya les había contado que la podemos medir por el catéter de Song-Ganz, que tiene una buena correlación con el transesofágico, en esa imagen bicava modificada, y lo que nosotros vimos es que muchos pacientes tienen la presión sistólica de la pulmonar en el límite, o normal, pero que post circulación extracorpórea aumenta. ¿Y qué valor le damos a este aumento? Bueno, nos hemos ido a ver, esto lo publicamos en un trabajito que hicimos junto con los anestesiólogos de Mar del Plata, donde vimos en el corazón izquierdo, fundamentalmente gracias a la refringencia de la aorta, condensación y líneas B que nos hacían sospechar de que este paciente que había estado con sus pulmones durante 2 horas, 1 o 2 horas sin ventilar, estaban con atelectasia. Entonces, ¿qué aplicamos a los pacientes una maniobra de reclutación pulmonar progresiva en modo presión, 5, 10, 15, 20 de PIP, hasta lograr un pulmón con líneas A. Esto logró disminuir la resistencia vascular pulmonar, liberar esa poscarga al ventrículo derecho, bajar la presión de arteria pulmonar y por esta dependencia interventricular mejorar el volumen sistólico izquierdo, ¿no? El gasto cardíaco izquierdo. Esto lo publicamos en la revista europea. Bueno, resumiendo un poco esto, nosotros tenemos acá 2 pacientes exactamente en la misma situación. Acaban de ser reanimados de un paro cardíaco. Y sin embargo, por las imágenes, nosotros tenemos 2 situaciones clínicas totalmente diferentes. En una, el signo de McConnell, que nos indica que si hay que hacer un puente coronario es a la coronaria derecha, que tenemos isquemia o infarto de ventrículo derecho, punta del corazón late. Fíjense, la aurícula, el tabique interauricular en este caso, que lo vimos antes, estaba abombando hacia la aurícula izquierda, en cambio en este otro caso, tenemos un tabique interauricular que abomba hacia el otro lado, con una insuficiencia mitral. Esto habla de un infarto del ventrículo izquierdo. Acá la diferencia del anterior, la punta no se mueve, están prácticamente aquinéticas, este corazón late a expensas de las bases, es decir que tenemos 2 situaciones clínicas digamos iguales, reanimación postparo, y sin embargo situaciones, causas que provocaron o llevaron a los pacientes a esta situación indeseada diferentes. Bueno, existen 3 eventos donde el eco transesofágico es indispensable. Una es la cirugía cardíaca por video y las valvuloplastias, tanto aórtica como mitral, no se podrían realizar si no tenemos un transesofágico en el quirófano. En la cirugía cardíaca por video, para ver la canulación que se hace por la yugular interna derecha a la vena cava superior o a la vena cava inferior desde la femoral, y en este caso la cánula está siendo retirada, no drenaba bien esa aurícula porque estaba contactando con el tabique interauricular. Y bueno, y al final de esta reacomodación, lo que hacemos es fijamos si ese tabique quedó intacto. Bueno, les voy a contar un caso de una paciente que tenía 81 años. Una paciente divina. Una paciente divina que estaba muy lúcida y que venía como muchos pacientes ancianos que ustedes tendrán todos los días en sus consultorios y en sus quirófanos, buscando mejorar su calidad de vida. Entonces, ¿qué hicimos con ella? Fue primero un bloqueo en inducción y SPI para aliviar el dolor postoperatorio, del lado derecho, por supuesto, y luego tratamos de aplicar las guías ERAS, que son guías que tienen 1 año de publicadas especialmente para cirugía cardíaca.
El cirujano miró esta válvula en el quirófano y terminó de confirmar que su plan era un recambio para evitarle a la señora una plástica y una posibilidad de una bomba prolongada. Efectivamente, esta insuficiencia era severa. Miren cómo la S de la vena pulmonar superior izquierda está invertida. Esta paciente tenía la orejuela libre y, como otro dato, teníamos una disfunción diastólica pseudonormal izquierda. Decidimos no colocar para no complejizar, y dado que podíamos manejar este corazón derecho a través de transesofágico, vimos cómo la presión sistólica de la pulmonar estaba moderada a severamente aumentada, pero la función sistólica de este corazón era muy buena. La S' era más de 11, era 11, y el TAPSE más de 17, teniendo una disfunción diastólica 1 del corazón derecho. Acá vemos la válvula perfectamente colocada. El cirujano colocó una válvula biológica que nosotros en el software del celular podemos elegirla, ver que la válvula, qué tipo de válvula, número 31, y poder ver cómo quedó esa válvula respecto de sus gradientes medio o máximo. Este es un software junto con el de la ACE. El ACE también tiene un software que se puede bajar al celular gratuitamente. Bueno, ven, la vena pulmonar superior izquierda quedó muy bien. ¿Se acuerdan que la S estaba invertida de la vena pulmonar? Bueno, miren ahora que no tenemos insuficiencia mitral, la S quedó perfecta, quedó para arriba, quedó positiva. Y el otro dato es que no tenemos signos de aumento de presión de fin de diástole, que la D es más chica que la S. Bueno, la paciente tenía también una insuficiencia pulmonar muy leve y casi quedó la función sistólica. Este corazón acaba de salir de circulación extracorpórea, empezamos a las 8, son las 12:05, hay que darle un poquito más de tiempo seguramente, pero ¿qué es lo importante en esta imagen o en este video que yo estoy viendo? Es qué volumen sistólico genera. Fíjense, el IVT es de 18. Entonces no tengo que hacer nada, no me preocupo, este corazón después se va a ir recuperando. De hecho, la señora se pudo ser extubada en las próximas 2 horas del postoperatorio inmediato y se recuperó con un grado de lucidez muy lindo y muy alentador para el equipo. Tuvo una recuperación de pocos días en la terapia intensiva y en el piso. Bueno, como les decía, ese IVT de 18 le generaba un volumen sistólico de 58 mililitros, a una frecuencia cardíaca de 65 latiendo, un gasto cardíaco de 3,7. Bueno, la valvuloplastia aórtica. La valvuloplastia aórtica es otro evento que necesita de transesofágico. Estos generalmente son pacientes jóvenes que tienen una insuficiencia aórtica que cuando tienen una insuficiencia aórtica en una válvula bicúspide, los resultados de la plástica suelen ser mejores que el de una válvula tricúspide. Entonces vale la pena en esto involucrarse con el equipo, como anestesiólogos y con los cirujanos para, incluso ahora ya conocemos hasta la técnica de Jacques, porque el cirujano le hizo un anillo por fuera, y luego lo medimos a este anillo para ver cómo quedó, el anillo de la aórtico, y vemos que en la post-circulación extracorpórea quedó sin insuficiencia por Doppler color, y tenía otro factor importante que es la altura de coaptación de más de 9. Es decir, tenía 2 factores positivos después de la plástica. La duda era este prolapso de la valva anterior, pero bueno, los otros 2 factores nos hicieron pensar de que este paciente se iba a recuperar muy bien. Bueno, la cirugía plástica mitral, la válvula mitral, amerita una charla completa, pero bueno, se puede estudiar muy bien por transesofágico, la tenemos muy a mano. Está el transesofágico mirando desde la aurícula y mirando a la válvula pulmonar en directo. Y en este es un caso que necesitó 2 entradas de circulación extracorpórea para poder lograr esto, que es una insuficiencia mitral leve. Esto se acepta como normal para poder dejarla con esa plástica y no ir a un recambio valvular. Con lo que implica, ¿no? Por ejemplo, para un paciente aórtico joven, versus la plástica versus una válvula mecánica y mantenerse anticoagulado por un montón de años.
Esto es otra cosa importante, otros hallazgos que podemos tener con transesofágico. Acá ven un lindo trombo que tiene la orejuela. La orejuela muchas veces, acá vemos con el Doppler, no tiene prácticamente circulación. Y bueno, a veces la orejuela el cirujano la cierra por dentro o por fuera, con alguna de las técnicas. Esto es otra cosa importante que tenemos que mirar, que después de la cirugía, esta válvula que fue perfectamente colocada, una válvula mecánica mitral, quedó con una CIA, una comunicación interauricular. Esto debe ser solucionado antes de ir a la terapia, por supuesto, porque esto genera una insuficiencia cardíaca, un shunt de izquierda a derecha y una insuficiencia cardíaca en el postoperatorio. Hay que asegurarse, fue una técnica transeptal y los puntitos posiblemente se salieron quedó abierta la comunicación interauricular. Otra cosa importante es mirar las otras válvulas, por ejemplo la válvula tricuspidia, cuando el anillo tricuspidio mide más de 4 centímetros, amerita una plástica. Muchas veces las estenosis mitrales, por ejemplo, generan dilatación del ventrículo derecho y una insuficiencia tricuspidia que puede ser solucionada con una plástica de la tricúspide. Acá estamos viendo, a través de la pruebita de burbujas, cómo tabique interauricular aneurismático deja pasar menos tal vez de 20 burbujas en los próximos 3 latidos, por lo tanto pensamos que ese foramen oval no es tan grande, pero en este otro caso, miren, pasan más de 20 gotitas, de 20 burbujitas en los próximos 20 latidos. Acá tenemos una imagen de 4 cámaras. Otra cosa importante es que muchos pacientes que vienen para drenaje por vendana pericárdica, hay que mirar el pulmón a veces izquierdo, como en este caso, el derecho o ambos, ameritan un drenaje para la completa recuperación de estos pacientes. Bueno, y para finalizar, lo que se viene, ¿no? El strain, que desde hace unos años es muy importante. No lo tenemos nosotros en el quirófano, el strain, no hacemos eso, pero aparentemente la evolución está yendo por este lugar, por las imágenes anatómicas. Miren lo que es el 3D por transiluminación, ¿no? Esta es la colocación de un MitraClip para insuficiencia mitral, que se ve precioso, y la posibilidad de cuando se coloca, o se intenta realizar en hemodinamia un cierre de orejuela, ver exactamente qué dispositivo, según la anatomía de nuestro paciente, para que el operador, el cardiólogo, que esté así, colocando esto, coloque un cierre de orejuela adecuado. Este es el doctor Lam, que junto con el doctor Fernández lo pueden encontrar en Twitter. Ellos lo pueden encontrar en Twitter, tienen unas disertaciones muy interesantes. Están trabajando con esto que es transiluminación. Y bueno, nada más, muchas gracias. Y bueno, las preguntas que quieran hacer, que quieran que conversemos, acá estamos. Ahí la doctora Perello te dice que excelente presentación. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Dice acá una pregunta, Silvina, dice la doctora Aileen Escalera, dice, si no tiene la sonda, ¿no? ¿Cómo puedo inferir en el PEBD? ¿Cómo? A ver. Si no tengo insuficiencia tricuspidia, o sea, reflujo tricuspidio, creo que está preguntando. Yo tengo IT. Claro, bueno, esa es una situación muy difícil, ¿no? Generalmente si no tenés una insuficiencia tricuspidia, posiblemente no tengas hipertensión pulmonar, no tengas aumento de la presión del ventrículo derecho, o bien, bueno, puede ser también que no tengas, fundamentalmente yo creo eso, no hay otra manera. Lo que sí uno, digamos, puede hacer es ver cómo está el ventrículo derecho en general a través de los otros métodos, ¿no? Es decir, digamos, del TAPSE, de la S'. Yo creo que si uno no tiene la posibilidad de ver el reflujo tricuspidio, posiblemente no tenga hipertensión pulmonar.
Y si es porque no tiene un reflejo tricuspidio, pues está muy chiquitito, no puedo alinear bien, bueno, veo la relación del BI y el BD, veo cómo está el TAPS, el S', seguramente alguno de todos estos otros elementos lo vas a poder valorar. No sé si estará clara. Otra pregunta, bueno, de la doctora Fernández, te dice, bueno, que muy buena la presentación y que le parece muy interesante el uso de la sonda transesofágica en el trasplante hepático. Dice que no lo pueden usar en forma rutinaria porque nos dicen que no justifica el uso. Usamos a veces la sonda, que no siempre es viable por las ventanas. Bueno, el transesofágico en el trasplante hepático, hola María, ¿es María? Sí, María Fernanda. Yo creo que en las próximas guías va a salir como un monitor de indicación clase 1A, estoy convencida. Es impresionante la cantidad de información que da en el trasplante hepático y a la larga es un ahorro para las instituciones, porque si uno, por ejemplo, puede tener el transesofágico de entrada y advertir, por ejemplo, trombos y empieza a usar heparina y a evitar ese evento que yo te conté, que terminó en ni hablar para el paciente, el beneficio, ¿no? De poder darle una oportunidad de tratamiento, que nosotros no se lo pudimos dar porque cuando llegamos como monitor de rescate llegamos un poquito tarde, la trombosis ya era masiva. Es decir, yo creo que en los próximos años digamos, va a ser un monitor seguramente clase 1A. Estoy convencida porque la cantidad de información que da es cómo podés manejar a los pacientes es espectacular. Y bueno, para los terapistas que generalmente no pueden usar el transesofágico también de rutina, a veces acompañarlo con una colocación de catéter de Swan-Ganz puede ser ideal, ¿no? Qué lástima que no te lo dejen usar. De a poquito, si lo pueden usar, pueden demostrarle a la institución estos beneficios, ¿no? De evitar complicaciones, poder dar una recuperación mejor, poder extubar en el quirófano. Generalmente podés extubar en el quirófano sin dar transesofágico, eso depende también de otras cosas, pero es un monitor que aporta una gran cantidad de información. Acá un espectador anónimo dice, ¿en qué cirugía hacen ET de rutina? En todas las cirugías cardíacas, en toda la cirugía que tengo alguna posibilidad de colocarlo donde voy a tener una cirugía grande con inestabilidad hemodinámica, una cirugía larga, por ejemplo, esas cirugías de tumores grandes que hacen, se coloca. En los trasplantes, bueno, como han visto, le hemos colocado en algunos trasplantes desde el inicio, no en todos, porque también hay que tener personal que lo pueda, anestesiólogos que lo puedan interpretar, ¿no? Y en cirugías cardíacas en todas, la que a mí menos me resulta útil es cuando es la cirugía cardíaca sin bomba, porque bueno, hay mucha movilidad del corazón, ¿no? Y hay momentos en que no tiene mucho sentido hacer mediciones o ir mirando, porque el solo hecho de la luxación del corazón a veces no lo justifica. Pero en general, no hay vez que coloque el ecotransesofágico y vea algo interesante. Siempre encuentro algo interesante que, bueno, que ese también es el peligro, ¿no? Uno tiene que también tener a alguien cerca que pueda o asegurarse uno de estar cuidando al paciente, controlándolo, ¿no? Porque uno se entusiasma muchísimo con las imágenes. Este mismo doctor decía, más que una pregunta, es una limitante. ¿Qué porcentaje de pacientes en su experiencia en el trasplante hepático puede hacer el transesofágico teniendo en cuenta las varices esofágicas? Bueno, en general, las varices esofágicas, excepto que estén sangrando, no son una contraindicación formal para su colocación. Y en el balance uno tiene que decir, bueno, si el paciente se me va a morir lo mismo, lo tengo que intentar poner. Y en general no hay problema con la colocación del transesofágico. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos varices esofágicas y lo tenemos que colocar? Tratamos de ir a transgástrico y no manipular la sonda en el esófago, ¿no? Y de hecho nunca manipular la sonda en el esófago con sus rueditas anti- y retroflexionarlas en el esófago, ¿no? Donde los tejidos son más finos y es más peligroso. En el estómago tenemos también la posibilidad de ver muchas imágenes lindas y tenemos menos riesgos de perforación.
pero en general si las varices no están sangrando activamente, no habría problema ni contraindicación para colocarlo. La doctora Silvina Budelli te saluda y dice que ¿pensás que la causa más común del HTP post-SEC es por atelectasia? Hola Silvina, mira, ¿qué tal? La hipertensión pulmonar, leve, generalmente es a causa de las atelectasias. El tema de la hipertensión pulmonar es complejo, ¿no? Si nosotros tenemos una paciente que tiene hipertensión pulmonar por una causa anatomofuncional como es la estenosis mitral, básicamente, vamos a tener hipertensión pulmonar por ese motivo, ¿no es cierto? Seguramente. Cuando le cambian la válvula mitral, en mi experiencia es que la presión de la arteria pulmonar esa baja. Pero no debemos nunca dejar de ver el pulmón y de tener en cuenta, por ejemplo, muchas veces yo trato de hacerle reclutamiento antes de la salida de SEC o ahí cuando estamos por salir, porque el pulmón atelectásico aumenta la resistencia vascular pulmonar. Nosotros en esta serie de pacientes que hemos visto, mejorando las atelectasias, mejoras la funcionalidad del ventrículo derecho y por esta interdependencia ventricular llevamos a los pacientes a terapia con una dosis muy bajita de inotrópico y realmente hemos visto el beneficio, ¿no? Pero bueno, podés tener hipertensión pulmonar por otros motivos que va a necesitar milrinona, por ejemplo, ¿no? Porque el ventrículo derecho ese de esa estenosis mitral de larga data o porque lo mandaron a operar un poco tarde, es más fija, el ventrículo derecho ya está deteriorado, la presión de la arteria pulmonar va a estar alta y yo necesito un soporte, por ejemplo, con milrinona, que como ya lo preveo que me va a pasar, le hago un bolo en la bomba y luego continúo con una infusión en la salida de SEC. Pero sin duda es una medida, la expansión pulmonar, absolutamente necesaria y que te mejora la hemodinamia. Te mejora el pulmón y la hemodinamia. La misma doctora Silvina te hace otra consulta y te pregunta si estás haciendo bloqueos paravertebrales a todos los pacientes de cirugía cardíaca. Las pacientes que se van a extubar tempranamente y que se operan, a todos los que se operan por video, porque pensamos que si se operan por video, por ejemplo, muchos mixomas, lo hemos hecho. A ellos sí, porque se benefician realmente. Si uno va a pensar en una extubación temprana, va a aplicar este protocolo ERAS y pensar que la extubación temprana, que dice el protocolo ERAS, menos de 6 horas del postoperatorio, yo creo que vale la pena. No lo hacemos de rutina en toda la cirugía cardíaca, pero sí en aquellos que pensamos que se van a extubar tempranamente y sobre todo aquellos que tienen cirugías por video. Otra pregunta de la doctora Marisa de Jesús. Te agradece por la charla, que dice que es excelente y que le llamó la atención el porcentaje de perforación esofágica. ¿Esos datos son únicamente de pacientes quirúrgicos? No, buena pregunta de la doctora. No, en realidad ellos hacen... estos 22.000 pacientes también son los pacientes que utilizan tránsito esofágico en el laboratorio de ecocardiografía. A mí también me llamó muchísimo la atención este trabajo porque en general cuando uno busca complicaciones de ecotránsito hay publicaciones con 7.000 casos, que para mí son muchísimos. Hay varias publicaciones con muchos casos, pero 22.000 me llamó la atención. Y hacen un análisis. Este paper lo podés ver después, lo podés bajar y analizarlo un poquito. Y hacen un análisis de quién lo colocó, en qué situaciones. Bueno, nosotros en el quirófano tenemos un paciente relajado, lo colocamos después de la inducción. Ya te digo, nosotros tenemos de 9 años colocando y no hemos tenido ninguna perforación esofágica. Ninguna muerte atribuida a perforación, que es lo más temido, ¿no? Que bueno, como la estadística dice 1 en 10.000, yo espero no llegar a estos 10.000 para que no suceda, pero no hemos tenido ese problema. Pero bueno, a mí se los puse porque me llamó la atención también
para que estemos alerta, lo manipulemos con cuidado, no lo manipulemos en el esófago, tratemos de lo mínimo que se pueda en el esófago para no provocar este evento indeseado. Otro doctor te pregunta, ¿cómo mido volumen minuto cuando hay shunt residual izquierda-derecha en cirugía congénita? Bueno, mira, yo en cirugía congénita no tengo experiencia. En Córdoba, el Hospital de Niños están utilizando ecotransesofágico, pero nosotros no tenemos la sonda pequeñita para usarlo, no tengo experiencia, no te podría decir exactamente. El shunt es otro tema, ¿no? Es un tema importante que lo que uno puede hacer es medir, digamos, la circulación izquierda, la derecha y compararla. Pero bueno, no trabajo con niños y no tenemos, fundamentalmente porque si bien tenemos cirugía cardíaca pediátrica y seguramente en un futuro en el hospital va a estar el transesofágico, no es en estos momentos que ocurra y no tengo experiencia en eso. El doctor Walter Rodríguez dice, bueno, que te manda saludos desde Mendoza, que muchas felicitaciones por la presentación, y te pregunta, en trasplante cardíaco, ¿qué valor de gradiente sería el adecuado para evaluar la anastomosis pulmonar? Hola, Walter. Mira, en general no te podría decir que exista un valor o un número para eso. Nosotros lo que hacemos en trasplante cardíaco no quiere decir que no se haga ni mucho menos, ni que lo hagamos bien, pero hacemos una valoración integral del corazón, ¿no? Vemos cómo está la presión de arteria pulmonar para prepararnos con milrinona o con óxido nítrico. Bueno, en definitiva eso, y ver las anastomosis en general, no las medimos así con Doppler para darles un valor, un número. Posiblemente sea interesante para hacerlo como un trabajo, ¿no? Y para estudiarlo. En general vemos la funcionalidad general del corazón y bueno, las anastomosis no específicamente medidas por Doppler. Estoy mirando a ver si hay alguna otra. Bueno, después te mandan saludos, felicitaciones por la charla. A ver. Acá hay una pregunta, estoy leyendo, que dice, en el control de la endoprótesis en aorta descendente puede ver las arterias que irrigan la médula. Vos sabés que en general las endoprótesis las colocan en hemodinamia y muchas veces con sedación. No coloco transesofágico de rutina y bueno, el eco transesofágico los animo a que lo puedan explorar y ver y estudiar, porque yo creo que es un monitor bastante nuevo, sobre todo ni hablar para nosotros, donde uno puede encontrar cosas como esto, de estudiar el hígado, de estudiar, yo la verdad que no he visto esto que me estás diciendo, pero sería cuestión de analizarlo y de ver y de buscar, porque es impresionante la cantidad de datos que nos puede dar. Siempre tenemos la posibilidad de descubrir cosas nuevas con este monitor, ¿no? Y poder exactamente ver qué está pasando con el paciente, que es algo, no adivinar, ni pensar, ni intentar tratamientos, sino poder dirigir todo. Y bueno, esto de las ramas de la aorta, la verdad es que habría que verlas, posiblemente se pueda ver algo, ¿no? El doctor Mauro Costantini te pregunta si podrás contar algo de tu experiencia de ET en trasplante hepático. Bueno, hola Mauro, ¿cómo estás? Mira, en trasplante hepático, les decía hoy, ¿no? Yo adhiero a este grupo y creo que estoy segura que en las próximas guías va a ser un monitor clase 1A y que tiene una utilidad
espectacular colocarlo desde el inicio del trasplante. Nosotros muchas veces lo hemos utilizado como monitor de rescate, es decir, cuando ya el paciente estaba en una situación hemodinámica indeseada, que es el paro post-reperfusión, ¿no? Que es el evento más angustiante para el anestesiólogo que está al frente de este evento. Sin embargo, colocado desde el inicio, y si vos tenés la posibilidad de colocarlo, nosotros por ejemplo lo hemos colocado desde el inicio junto con un catéter sonante en esos pacientes que tienen la hipertensión pulmonar al límite, y tienen hipertensión pulmonar ahí al límite del trasplante, ¿no? Sabemos que no se va a hacer un trasplante con hipertensión pulmonar severa, pero muchas veces los pacientes tienen historia de hipertensión pulmonar, finalmente lo trasplantan, y bueno, allí esa es una situación donde juntos el eco transesofágico con el catéter de arteria pulmonar es de un valor impresionante para poder ir guiando todas las etapas del trasplante. La volemia, anticiparse a eventos no deseados, ver cómo está ese corazón, si tiene miocardiopatía hipertrófica, poder ver la obstrucción dinámica al tracto de salida, ver si tiene foramen oval, este paciente que están operando, en fin. La utilidad me parece que es impresionante. En general nosotros más lo hemos usado como técnica de rescate, pero colocado desde el inicio, que también lo hemos hecho en algunos casos, ha sido de un valor supremo. Creo que respondimos todas las preguntas. Bueno, de todos modos, bueno, al inicio de mi presentación está mi mail también, si alguien quiere escribirme, por supuesto, compartir alguna imagen, bienvenido. Y bueno, la curva de aprendizaje que tenemos los anestesiólogos, por el hecho de tener un transesofágico en el quirófano, 3 horas, 4, 6 horas, y poder mirar las imágenes y volver sobre ellas. Cuando hagan un transesofágico, graben imágenes, graben videos para poder repasar qué está pasando con el paciente. La curva de aprendizaje que hacemos los anestesiólogos es muy alta. Nos falta lograr una certificación para Latinoamérica, ¿no? Pero creo que va a ser en un futuro no muy lejano, vamos a tener esta posibilidad, y que trabajemos junto con los cardiólogos, que bueno, han sido mis maestros los cardiólogos, ¿no? Yo creo que ellos son los que más saben en esto, y bueno, los anestesiólogos podemos aprender rápido también. El doctor Juan Boudin te da las gracias, el doctor León Salzano también, excelente presentación. Así que bueno, los demás son todas felicitaciones y agradecimiento por la presentación, así que quedaron todos bastante conformes. Así que bueno, por parte nuestra, Silvina, bueno, quería agradecerte tu buena predisposición como siempre. Muchas gracias por la charla y bueno, por estar siempre cada vez que te convocamos. Bueno, muchas gracias, un placer, Patri. Tienen el mail mío, cualquier cosa que vi que estaban preguntando. Y bueno, un placer, muchas gracias. Gracias, Patricia, gracias, Euge, por la ayuda. Y bueno, para todas las personas que no pudieron verlo, esta charla se sube a YouTube, así que la pueden ver por ahí, y también si no pueden entrar a la página de Tecnoimagen, www.tecnoimagen.com.ar/webinars o educación, y bueno, y ahí pueden ver esta presentación. Así que bueno, Silvina, te mando un beso, muchas gracias por todo, y bueno, que seguimos en contacto. Bueno, gracias, Patri, un beso grande. Dale, un beso. Buenas tardes. Gracias.